tal, qué tal? Otra vez por acá vamos a ver ahora este sistema operativo que se llama Zorin OS, que es una distro basada en Ubuntu. Y esta se me hace buena por si te quieres pasar de Windows a Linux. Yo creo que esta es la indicada. La acabo de instalar aquí y vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué es. Aquí te dice qué máquina tienes, tu sistema operativo, tu sistema de ventanas. Este se me hace bueno para si te vienes de Windows a Linux, porque tiene todo lo que ocupas para pasarte a Linux. Tiene los sistemas que ocupas en Windows, aquí los puedes tener. Vamos a ver qué tiene este. Tiene todo esto de accesorios, oficina, tiene LibreOffice que te puede funcionar como el Excel. ¿Qué más tiene? Tiene toda lo de Office, aquí lo tiene para crear presentaciones, para dibujar, el Excel y ¿qué más tiene? ¿Qué es? Quiero ver si tiene el Word, algo así como el Word. ¿Cuál será aquí? Este es para dibujar. A ver, desde aquí, a ver. Ok, aquí está el Word, como el Excel, como el PowerPoint para dibujar. Sí, tiene lo mismo. Nada más que este es para Linux. Entonces se me hace una opción por si te quieres venir. El sistema lo he estado probando y se siente estable. Se siente estable el sistema. Es parecido a Ubuntu, pero también he probado ahorita la última versión de Ubuntu y la verdad se me hace más estable este. Este es de paga, pero hay otras dos versiones y aquí la puedes descargar. Esta es la Pro, la profesional. Hay otras dos que las puedes bajar sin costo. Este cuesta 600 pesos. Aquí están los otros. Estos los puedes instalar gratis en cualquier máquina y se me hace una buena opción para si te vienes de Windows. Aquí viene todo lo que hace la Pro, la Core y la Lite. Entonces pues esta se me hace muy buena opción. Tiene mucho sistema de ventanas. A ver, vamos a ver.
ver que casi es... Lo acabo de instalar ahorita. Lo único que le instalé fue el OBS con el que se está grabando ahorita. Pero quiero ver dónde estaba. Lo probé en una máquina virtual y pues se me hizo muy estable, nada más instalé, no tuve mucho que hacer. Fue muy fácil. Y he instalado, por ejemplo, el último Ubuntu que instalé, que es la 22.04 creo que es, y tenía que configurar muchas cosas. Muchos paquetes se instalaban y me marcaba errores. Sí funciona bien, pero esta está más estable, esta como que tiene paquetes más viejitos, pero son estables. Este es el sistema de ventanas que puedes utilizar y se me hace bien. Mira, vamos a seleccionar este también está bueno. Este es parecido al de Ubuntu, si no estoy mal, más o menos. Windows, sí, este sería como un Windows, como el que teníamos. Este es como el de Windows 11, sí, más o menos como el de Windows 11. Este es como el de Mac, más o menos, sí, así es. Sí, tiene varios sistemas que están bonitos. La Pro tiene todos estos, creo que la otra nada más tiene 4 temas, algo así. Pero esta sí está muy parecida o sea, a todos los sistemas operativos. Vamos a ver con cuál nos quedamos ahorita. Podría ser con este. Ok. Temas. Oscuro. Aquí lo programas para ver a qué hora se te pone. Vamos a ver aquí a las 21 con 20. Ok, a esta hora se supone que se tienen que poner oscuro a las 21:20, ahorita en unos cuantos minutos. Y aquí escogemos el color del tema. Vamos a escoger ahorita para usarlo pues el verde o el azul. Bueno, está bonito. Ok, vamos a usar este. La interfase, aquí configuras, digo que este está muy fácil de usar si te vienes de Windows. Los otros tienen más complejidad. Aquí los botones estos, y puedes estar aquí modificando con animaciones. La pantalla aquí si quieres que te salga home con esos, cambiar tu fuente de tamaño. Aquí ya escogimos qué tema vamos a usar ahorita. Cerramos. Estos fondos de pantalla
Este, por ejemplo, creo que este es animado. Este, mientras se vaya haciendo de día o de noche, se va oscureciendo. Este, pero tiene varios que están padres. Tiene buena, no sé, no, sale muy fluido. Todos estos tienen. No, sí está padre este. Estos live están también buenos. Estos, creo que sí, mientras se vaya oscureciendo, ya llegó a los 20 y ya se puso en modo oscuro. Ok. Entonces, vamos a dejar. Pues este está bien. Y aquí están todas las modificaciones. Hecho. Yo aquí lo quiero en AMPM. Sí. Aquí son las aplicaciones por default para el correo, tu navegador. Colores. Aquí es para voltear el botón del... el botón del mouse. Le doy clic derecho aquí y me salen las opciones. Si le cambio aquí, es como para zurdos. Sí, este es como para zurdos. La velocidad del mouse. ¿Qué más tiene? Vamos a ver. Impresoras. Aquí estábamos viendo el mouse. Pantallas. Aquí tengo, esta es una laptop, la tengo con dos pantallas. También funciona bien. Ahorita aquí está, me está marcando aquí la pantalla 2. Cambias la resolución, la escala. El power. Vamos a ver qué es aquí el power, que dice que es. Que se ponga la pantalla en blanco en 10 minutos. Que se suspende cuando la... Aquí dice que se suspende automáticamente cuando la batería... Ok, vamos a dejarla así. El Bluetooth no lo necesito ahorita. Cuando le apriete el botón de apagar, pues que se apague. Que muestre el porcentaje de la batería. Que muestre. ¿Qué más? Pues esta es toda la configuración. No, todavía tiene más configuración. El sonido. El volumen. Aquí te dice dónde quieres que salga tu audio. Aquí está por la otra pantalla que tengo, el balance, el micrófono, que es donde se está escuchando. Hola. Sí, ese es el micrófono, el volumen. Bueno, aquí le subo el volumen al micrófono. Vamos a bajar otro poquito, por ahí así donde estaba, y aquí para compartir. Aquí es para que tengas tus cuentas. Ay.
búsqueda, notificaciones, background. Estos son los que escogimos ahorita. Bluetooth, la red, Wi-Fi. No quiero Wi-Fi, yo estoy conectado con cable. Apagamos el Wi-Fi. Aquí me lo puso como modo avión, pero estoy con cable. Entonces esta distribución está muy padre, la verdad. Aquí buscamos las aplicaciones que tiene las aplicaciones que vienen por default son juegos, Blender. Este es para diseñar en 3D. Ahí sí tarda mucho, no sé por qué. Ok. Funciona. Vamos a dejarlo abierto. ¿Qué otras tiene? Esto es para editar audio. ¿Qué más tiene? Esto no sé. Para copiar discos. El calendario. Este es para la webcam. Creo que con este, si estás dibujando algo, tocas algo en la pantalla del color que lo quieras y lo escoges. Si yo escojo, por ejemplo, picar y le digo que quiero esto. Bueno, no exactamente, no sé cómo funciona esto, pero de aquí sacas el color. A ver, aquí. Bueno, no, este no sé cómo se usa, voy a ver cómo se usa. Ahora, ¿qué más tiene? Para el correo, tus contactos, tu gestor de archivos. Aquí está, tus descargas, tu música, tus fotos. Navegador web. Sí. Navegador web. Diseño gráfico. Bueno, esto es como el Photoshop. Sí, es el theme para el Photoshop. Bueno, es como el Photoshop, no es para el Photoshop. Pero con este es gratis. No, a lo mejor tiene más opciones el Photoshop fácil, pero con este puedes editar fotos sin problema. Tiene firewall. Encendemos el firewall. Fotos, video, para escuchar música, para guardar audio. Pues tiene
para bajar torrents, clima. Sí, sí me agrada, este está muy bueno. Creo que con este puedes instalar aplicaciones de Windows. Ah, ok, baja esta aplicación que es Play on Linux. Con este corres aplicaciones de Windows aquí. También que tiene todo. Si no puedes salir de Windows, aquí puedes crearte una máquina virtual con Windows y funciona sin problema. Creas una máquina virtual y puedes compartir archivos entre Linux y tu máquina virtual, entonces puedes estar trabajando con los dos en lo que te pasas a Linux. Pero sí, esta versión se me hizo muy estable. Contactos, esta es la apariencia que acabamos de ver, ¿sí? Los temas. Volvemos a los temas, acabo ya sabemos que en cierta hora se cambia. Aquí es automáticamente, aquí es oscuro o claro. Y aquí es dependiendo de la hora que tú le programes, a qué horas quieres que se ponga oscuro. Yo lo voy a poner a las 22 horas, que ya se ponga oscuro. Ok. No sé si este tenga lo que tenía o tiene el Ubuntu, que era una parte que se ponía con otro color para que no te canses la vista, algo así vi que era en Ubuntu. Y en Ubuntu está por aquí, pero esta opción no la tiene. No la tiene. Notificaciones, aplicaciones, cuentas, sonido, poder, no. No, esta no la tiene Solín, me imagino que se la van a agregar en alguna otra ocasión. Pero sí, a lo mejor puedes configurar y hacer con Ubuntu, puedes llegar a diseñar todo esto. Esto ya viene predeterminado para que lo utilices así. Y ya no puedes hacer más modificaciones más que los temas que tiene. Pero, como te digo, si vienes de Windows, para empezar con Linux, esta hoja está genial. Digo, este diestro está genial. Sí me gustó, lo siento estable. Sí está estable. Y aquí sigo teniendo abierto esto. No quiero guardar. Dos. Y esto lo podemos tener hasta por aquí así.
Pues sí, está muy bueno este Zorin. Excelente. Y como les digo, con una máquina virtual para que se vayan acostumbrando a Linux, que se usa mucho la terminal, pues sí, se puede usar mucho la terminal. Vamos a ver. Todo funciona igual, aquí está como el Ubuntu. Vocal. Pero está estable, está muy estable esto. Si te falta instalar aquí alguna aplicación que tú quieras ocupar para otra cosa, vamos a ver cuál agregaría. Es que tiene todas. Y aquí también puedes instalar todas. Nos quitamos de la consola y aquí buscamos la aplicación que... Este es como Core. Sí, así es, este es como un Core. Y esta es la tienda de Zorin OS. Vamos a ver qué tanto instala. Y al igual como les decía, también tiene esta opción. Si por ejemplo estás grabando ahorita y no quieres que te lleguen correos, aquí le pones y no te llega nada de mensajes ni de alertas, nada. Y ahorita estoy esperando que termine de instalar el Inkscape, que es igual que el Core, por si quieres, igual que el Core, por si quieres diseñar algo en Core, con ese mero. Mic. Entonces aquí está, licencia gratis. Pues ahí dice que se está instalando. Vamos a ver qué dice ahorita. Y así pues eso es todo. Jala muy bien esto. Tiene todo lo que se ocupa en Windows. Aquí lo puedes usar. Y lo que te falte lo puedes usar con el que estaba aquí, el Player Linux. Tiene muchas aplicaciones. No he estudiado bien unas para qué sirve. Mix. Este ya lo había visto. Este es para mezclar música. Música ahí, open. Y con este puedes mezclar música.
Ahí está. Este es como con... Este está bueno, ya lo había visto, pero ahorita no tengo nada de música, esta versión formateada. Y aquí, todavía está instalando esto. Todavía no acaba. Y a pesar de que estoy grabando con todos los efectos que tiene, funciona muy bien. Este también es para diseñar algo en 3D. Este también está bueno. Te digo, hay para la escuela, para programar, también puedes instalar las demás aplicaciones para estar programando. Y no es tan lento, sí está fluido. Y aquí sigamos, sigue instalando el Inkscape. Tiene sus cartitas. Aunque no oigo mucho audio, aquí dice que ya se instaló el Inkscape. Vamos otra vez aquí y vemos que el sonido lo tengo. Pues sí, aquí se supone que aquí. Front, left, right. Pues sí, sí tiene sonido. Así es. Bueno, se nos vamos a poner a jugar. Y así es entonces, con esta buena distribución de Linux puedes pasarte, transferirte aquí a Linux con esta distro de Zorin OS. Puedes usar la que sea, se me hizo muy estable. Las otras que instalas tienes que configurar muchas cosas. Aquí nada más instalas y listo. Ya viene todo esto predeterminado. Lo único que le instalé así externo fue lo que ustedes vieron, que era el MC. Este es para navegar aquí entre los archivos y las carpetas, pero desde la consola. Pues bueno, eso es todo con el Zorin OS. Si no, nomás vamos a ver aquí. Quedamos que el Inkscape se aparece al core, el que fue el último. Y sí, aquí es algo parecido al core. Y está fluido, no sé. A pesar de que estoy grabando, no sé. No se traba, no se para, no se atora nada. Y pues bueno, eso es todo con Zorin OS. Bye.